Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa que tiene por objeto presentar las 20 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista registrará al final de la mañana en relación con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Las últimas encuestas señalan, además de la preocupación de los ciudadanos por la crisis, la coincidencia, en una inmensa mayoría, de que frente a la crisis no todos los sectores están igual de comprometidos. Es decir, que las medidas para hacer frente a la crisis económica están mal repartidas. 9 de cada 10 españoles en este momento piensan que es injusto el reparto que hay en relación con las medidas que afectan a los sectores de la población. Es decir, aquellos sectores más fuertes piensan los ciudadanos que aportan poco a la solución de la crisis y que, en cambio, la crisis está recayendo sobre las espaldas de las clases medias y de las clases bajas de este país. La Ley de Medidas Fiscales que ha presentado el Gobierno del Partido Popular en Cantabria es un buen ejemplo de lo que piensa la mayoría de la población, porque en esta ley faltan impuestos para los que los pueden pagar, para los que más tienen y para los que más heredan, y sobran impuestos para los que no tienen nada o casi nada, para las familias que tienen pocos recursos o incluso ningún recurso en este momento. Sobran impuestos para todos aquellos grupos familiares que sus ingresos están por debajo de lo que podemos señalar en el salario mínimo interprofesional. Para corregir esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto en la Ley de Medidas Fiscales un conjunto de enmiendas. La más novedosa es aquella que se refiere a establecer exenciones en el canon de saneamiento y en las tasas de agua y basura a las personas o unidades familiares de rentas más bajas. Esta es una novedad, no existe precedente en nuestra comunidad autónoma, pero pensamos que ha llegado el momento de establecer esta exención, es decir, que aquellas unidades familiares que ingresan menos de 9.600 euros si es una persona o menos de 11.900 si son dos o más personas, queden exentas, estas unidades familiares, estas familias, queden exentas del pago del canon de saneamiento y de la tasa de abastecimiento de agua y de tratamiento de residuos sólidos, la tasa de la basura. Se trata de establecer un mínimo exento para todas las familias de Cantabria. Por eso nos gustaría alcanzar un acuerdo con el Grupo Parlamentario Regionalista y con el Grupo Parlamentario Popular, con el fin de que este mínimo exento fuese fruto de una reflexión primero y de una decisión de los 3 grupos parlamentarios. Esta decisión de que las familias con menos recursos queden exentas del pago del canon de saneamiento y de las tasas de abastecimiento de agua y de basura, esta medida no es gratis. Quiero señalar que no es gratis, porque lo que no paguen unas familias lo pagaremos el resto. No es gratis. Por lo tanto, el mínimo debe ser un mínimo establecido para aquellas familias que realmente tienen problemas, que no pueden acceder en este momento al pago de estas tasas. Y, en segundo lugar, es necesario gestionar esta exención con el máximo de rigor. Por eso, en la propia enmienda, lo que hemos establecido es que se computarán todos los ingresos de la unidad familiar a la hora de establecer la exención del canon de saneamiento o la tasa de abastecimiento de agua y de basura. Pero sí pensamos que es necesario en este momento esta medida de solidaridad.
Nos estamos preocupando realmente de las cuentas de la comunidad autónoma para el año que viene y no podemos hacer esto sin tener en cuenta que hay un sector de la población que por sus bajos ingresos no puede pagar en este momento las tasas de abastecimiento de agua, de saneamiento o las tasas de la basura. En segundo lugar, las propuestas que hacemos en esta ley se refiere a recuperar el impuesto de patrimonio para que aquellos patrimonios superiores a 900.000 euros, repito, patrimonios superiores a 900.000 euros, contribuyan en este momento a hacer frente a la crisis económica. Recuperar también el impuesto de sucesiones para aquellas herencias individuales que superen los 325.000 euros, contribuyan también a hacer frente a la crisis económica. Con estas dos medidas, el Gobierno de la Comunidad tendría capacidad para ingresar unos 100 millones de euros. 100 millones de euros para hacer frente a más actividad económica, más empleo y más políticas sociales. Estas dos medidas ya han sido propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista a lo largo del año 2011 y han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Popular. Lo que les pedimos en este momento al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular es que sean sensibles a lo que piensa la mayoría de los ciudadanos y a lo que es una medida de justicia social, que aquellos que más tienen y que más heredan puedan contribuyan también con sus recursos a los ingresos de la comunidad para que la comunidad pueda hacer frente a las políticas sociales. Rechazamos las tasas congeladas por el Gobierno de Cantabria relativas a las embarcaciones deportivas y a las embarcaciones de recreo y también las de los cotos de caza y de pesca. Pensamos que esto es una ofensa, que esto es un insulto. En este momento que se congelen justamente estas tasas, cayendo la que está cayendo. Aprobamos el incremento generalizado del 5% de las tasas que nos propone el Gobierno, pero reducimos el incremento del canon de saneamiento y de la tasa de tratamiento de residuos sólidos del 30% que propone el Gobierno al 10%, aceptamos que estas tasas deben de ajustarse al coste de los servicios, pero nos parece que un 30% en estas circunstancias y en estos momentos es completamente abusivo. Rechazamos las nuevas tasas y las subidas de impuestos de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales para aquellos inmuebles cuyo valor está por debajo de los 300.000 euros. No están los momentos para incrementar el número de tasas ni para subidas espectaculares en los impuestos de la comunidad. Lo mismo pensamos con el impuesto de la renta de las personas físicas. Aquí es necesario hacer justamente el ejercicio contrario, es decir, incrementar las deducciones por las obras que se realizan en las viviendas. Proponemos que sea un 25% para fomentar la actividad de la construcción y que se establezcan dos deducciones, un 15% para los gastos de guardería y 200 euros para los contribuyentes que se encuentran en el desempleo. De la ley de medidas administrativas, la parte de las medidas administrativas de esta ley, rechazamos que se incluyan leyes que nada tienen que ver con la ley de presupuestos, como la ley de carreteras, la ley de conservación de la naturaleza o la ley de cooperación internacional. Y mostramos nuestra oposición a las reformas que el Gobierno plantea de 5 leyes. En concreto, rechazamos la reforma de la Ley de Patrimonio para malvender el solar de la sede del Gobierno en Puerto Chico. También la reforma de la Ley de Finanzas, porque lo que pretende es reducir las incompatibilidades de los auditores que tienen a su cargo el plan anual de auditorías.
Rechazamos la reforma de la Ley de Participación de los Agentes Sociales, porque en este sentido el Gobierno fomentará, para eso modifica la ley, para fomentar la arbitrariedad en relación con las organizaciones sindicales. También rechazamos la reforma de la Ley de Prevención de la Drogodependencia y, por último, la reforma de la Ley de Servicios Sociales. Estamos radicalmente en contra de recortar el derecho de las personas dependientes a la gratuidad de la teleasistencia. En definitiva, las modificaciones propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista reparten las cargas de la crisis de una manera más justa, pagarán más los que más tienen y los que más heredan, y menos los que menos tienen o no tienen nada, protegen los colectivos que peor lo están pasando del pago de la tasa del agua, la basura y el saneamiento. Proponemos que la comunidad autónoma incremente sus ingresos en más de 100 millones de euros de las personas que tienen un patrimonio mayor o que reciban herencias superiores a los 300.000 euros, exactamente a los 350.000, y pensamos que esta es una buena medida para fomentar y para impulsar la actividad económica y también atender las necesidades sociales. Impulsamos las inversiones en las obras de las viviendas para fomentar la actividad de la construcción y, por último, rechazamos aquellas medidas que recortan los derechos, bien sean de las organizaciones sindicales o de las personas dependientes en lo relativo a la teleasistencia, que es un servicio fundamental para aquellas personas mayores que viven solas, la mayoría mujeres, de pensiones bajas. Nada más y muchas gracias. ¿La deducción de vivienda que proponía el Gobierno era del 15? Sí, la deducción que proponía el Gobierno era del 15. Lo que ocurre es que el Gobierno de Madrid ha suprimido el 25% que había de subvención, con lo cual el año pasado teníamos el 25% de subvención del Gobierno central, el 25% y el 10%, el 10% de deducción en la comunidad autónoma, es decir, teníamos un 35%. Lo que nos propone el Gobierno es que tengamos para el año que viene un 15%, es decir, un 20% menos de lo que teníamos el año pasado. Esto es lo que nos ha impulsado a nosotros a incrementar la deducción en Cantabria hasta el 25%. ¿Tienen una estimación de cuántas familias, cuántos cantabros podrían quedar exentos del pago del canon? No, en este momento no, porque es necesario sumar los ingresos de todas las unidades familiares. Por lo tanto, no lo sabemos. Sí sabemos que en algunos ayuntamientos de la comunidad ya se está haciendo. Y ahí se produce un hecho bastante injusto, porque cuando un ayuntamiento establece una bonificación en relación con las tasas, como la comunidad autónoma no le bonifica al ayuntamiento, pues el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de la tasa completa que le pasa a la comunidad autónoma y de la bonificación que establece para un número de familias. Es más justo que la comunidad autónoma establezca una bonificación o una exención a aquellos ayuntamientos que a su vez lo establezcan en sus ordenanzas para los ciudadanos. Pero ha llegado el momento de fijar un criterio. La comunidad autónoma, que es lo que proponemos, debe de fijar un criterio para toda la comunidad autónoma de Cantabria, para que en todos los ayuntamientos, en este sentido, tengamos una exención, que no paguen nada aquellos que no pueden pagar nada, porque esa es la realidad. Para conseguir el acuerdo con PNC y PP, el PSOE estaría dispuesto a ceder y que en lugar de ser una exención total sea solo una bonificación. Estaríamos dispuestos a alcanzar un acuerdo. A nosotros nos parece que el límite que hemos establecido es un límite mínimo. Nos gustaría que en ese acuerdo incrementásemos el límite. Pero en cualquier caso, si uno quiere un acuerdo, pues debe de buscar el consenso con los demás, y estamos en esa actitud. No, me refiero a que la factura al final hay que pagarla
Y si una parte de la población proponemos que no la pague, como la factura hay que pagarla, la pagaremos entre los que la pagamos, entre todos, vía tasa o vía los impuestos de la comunidad. Pero esto no es gratis nunca. Seguiremos pagando a la empresa que hace el tratamiento de los residuos, pagaremos la factura completa y en la medida en que establezcamos una deducción, una bonificación o una exención a una parte de la población, necesariamente haremos recaer el resto sobre los demás. No necesariamente. Subiría si lo haces, si lo repercutes únicamente en la tasa, que ya suben. Ya suben. El gobierno propone subirlas el 30%. Ya hay una subida del 30%. Pero otra parte se pagará vía impuestos, como hasta ahora. Como hasta ahora. Pero sí quiero señalar esto porque hay veces que cuando se anuncian estas bonificaciones y exenciones, esto no se explica y se puede pensar que son gratis. No, gratis no son. No son. Pagarlas hay que pagarlas. Lo que pasa es que lo que proponemos es una medida de solidaridad. De solidaridad. Que paguemos los que podemos pagar y liberemos a aquellos que no pueden pagar. Las estamos en este momento ultimando y no puedo todavía dar el número de las enmiendas. En cualquier caso, los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista van a explicar cada una de las consejerías las enmiendas que hemos presentado, lo harán en los próximos días.